Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando el cáncer infantil se detecta a tiempo, hay muchas razones para celebrar. Nuestro tercer tema en respuesta oportuna es la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar y que la causa más frecuente de este padecimiento, que puede llegar a ocasionar un dolor muy intenso a nivel de abdomen, son los cálculos en la vesícula biliar, las piedras en la vesícula. Así que para hablar a este respecto es un honor para mí dar la más cordial bienvenida al doctor Fernando Pérez, gastroenterólogo. Doctor, bienvenido. Gracias, Diana. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el doctor Víctor Gibovich, gastroenterólogo también. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu atención. Bienvenidos. Y bueno, ¿por qué formamos piedras en la vesícula? Hay diferentes causas por las que podemos formar piedras en la vesícula, pero en términos generales hablamos de... Primero tenemos que hablar de algo que lo contiene, ¿no? En este caso sería bilis. Y la bilis tiene ciertos elementos. Cuando estos elementos pierden sus proporciones es cuando existe la posibilidad de formación de piedras, que es la causa una de las causas más comunes. Existen otras causas, pero esta es la causa, una de las causas más comunes. ¿De qué están formadas estas piedras, doctor? Las piedras o los cálculos tienen distintos componentes. Sin embargo, considerando la región geográfica en la que estamos, el occidente en América, los cálculos tienen un componente principalmente de colesterol. Si hablamos de los cálculos que hacen los asiáticos, por ejemplo, los cálculos de japoneses, de asiáticos, tienen componente de ácidos biliares por las enfermedades que tienen en aquellos sitios, sobre todo enfermedades de tipo hemolítico. Sin embargo, en nuestro país, particularmente en México, la gran proporción de los cálculos biliares, el componente más importante es el colesterol de la dieta. Hay algunos con color más oscuro que otros. Así es, y ese componente del color lo da los pigmentos biliares, los ácidos biliares, que constituyen, como dice el doctor Gibovich, los componentes de la bilis, que son los ácidos biliares, el colesterol y la lecitina. Y una vez que ya tenemos detectadas piedras o estos cálculos en la vesícula, ¿de qué tamaño pueden llegar a ser? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? O sea, como dice Adrián, nos puede provocar una enfermedad, pero ¿qué podemos hacer cuando ya están detectados? Dejarlos ahí, quitarlos. Sí, en términos generales, cuando se presenta una piedra, pues no se presenta el tamaño que habitualmente producen los síntomas, sino son pequeñas que se van haciendo, se van conglomerando, se van agrupando, ¿no? O se van haciendo los depósitos sobre la estructura de tal manera que va creciendo. Las piedras habitualmente no dan síntomas cuando son pequeñas y cuando son más grandes hasta que hay una oclusión pues de la salida es cuando aparecen los síntomas. Entonces muchos de los pacientes son asintomáticos, pueden tener piedras en la vesícula y no tienen síntomas. Vale la pena hablar un poquito de anatomía de la región de la vesícula biliar, de los conductos biliares, cómo está todo esto conformado, de dónde salen, a dónde llegan, dónde se produce la bilis, etcétera. Sí, la vesícula biliar es un reservorio de bilis natural que se origina como un saco embrionario que se origina de la vía biliar principal, que es el coledo, con la vía biliar común, se une en el conducto cístico a la vesícula biliar y de ahí se origina el conducto coledo, pues, que es la vía biliar común. La vesícula biliar tiene una función básicamente de almacenamiento, concentración y expulsión dosificada de la bilis, de tal manera que cuando comemos algún alimento grasoso, a través de algunas estimulaciones hormonales a través del duodeno, se liberan cantidades dosificadas de bilis, y es ahí precisamente cuando la presencia de un cálculo puede actuar como un émbolo, tapar la salida de este conducto cístico y causar el dolor, porque se aumenta la presión dentro de la luz. La contracción enérgica para tratar de vaciar la vesícula es lo que origina el famoso cólico vesicular o cólico biliar. Y por ejemplo, ¿solamente la dieta alta en colesterol es la que nos va a provocar esto, o puede haber otra situación que nos genere el producir estos cálculos? Sí existen otras circunstancias en las que se puede producir cálculos, ¿no? Alteraciones hematológicas habitualmente, ¿no? En donde existe una destrucción masiva, por ejemplo, puede ser una de las causas. En este caso, lo que tendríamos serían cálculos de pigmentos, como había descrito el doctor anteriormente, ¿no?
Ahí es cuando se da la diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí, pero lo más frecuente, como dijo el doctor, son lo de colesterol. Aquí en este país, sí. Además de ese dolor intenso que puede ocasionar la colecistitis, ¿no? La inflamación de la vesícula biliar, que es una emergencia en oncología, ¿no? Sí. ¿Qué otras manifestaciones pueden acompañar este dolor? Aparte del dolor, que pues, es la característica más típica de la enfermedad, puede acompañarse de náusea, vómito, que como característica interesante es que el paciente refiere que cuando vomita el dolor cede, hay cierta mejoría, disminuye. Los pacientes que no necesariamente cursan con dolor pueden cursar con historial de mala digestión, distensión abdominal, presencia de gases y muy probablemente esos pacientes estén cursando ya con alguna litiasis vesicular, que es la presencia de cálculos en colecistitis o ya una colecistitis. Sin embargo, los cálculos también pueden migrar de la vesícula biliar, migrar hacia las vías biliares, obstruir el drenaje de bilis, entonces en ese momento el paciente puede tornar un color amarillo, que es lo que nosotros definimos como ictericia, ¿no? Pues la piel se torna amarilla, la parte blanca de los ojos, orina más oscuro, ¿sí? Así es. Tal cual, se comporta inicialmente y se confunde muchas veces como si fuese una hepatitis, sin embargo esto es lo que ya conocemos como una coledocolitiasis. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona se siente mal y tiene vómito y de repente dice, es que vomité bilis? O sea que sí hay un líquido amarillo de sabor amargo que se detecta cuando una persona vomita. ¿Esto tiene algo que ver con esta parte del cuerpo, con la vesícula en especial? Bueno, cuando tiene un paciente que vomita y vomita contenido de aspecto biliar, lo que pasa, lo que estamos observando ahí es que por lo menos hay salida, ¿no? Hay una buena salida. Eso no tendría que ver nada con la obstrucción, con un proceso obstructivo. Al contrario, si hubiera un proceso obstructivo, probablemente el contenido no sería biliar. Sin embargo, clínicamente el paciente sí se pondría amarillo, como nos comenta aquí el doctor. No obstante, algunas de las veces pequeñas piedras o pequeños hitos pueden llegar a ocasionar una obstrucción y tener un mecanismo de válvula, y bajo esas condiciones puede desencadenar el reflejo del vómito o por lo menos el dolor. El hecho de que vomite bilis no significa que tenga una piedra. Lo que significa es que está permeable la vía biliar. Sí. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de colecistitis, doctor? Es importante que una persona que sufra dolor en la parte alta del abdomen, por abajo de la costilla del lado derecho, y lo relaciona esto con comer grasas e irritantes, obviamente tiene que ir con un médico. O sea, el diagnóstico primero tiene que ser clínico. El médico tiene que confirmar clínicamente la presencia de este síndrome doloroso del abdomen con una irradiación hacia la espalda de su inicio originalmente en el epigastrio, y se confirma a través de algunos estudios de gabinete. El estándar de oro para el diagnóstico es el ultrasonido abdominal, que nos hace el diagnóstico en la mayor parte de los casos. Y bueno, en caso de cálculos grandes que requieren de una cirugía, se recomienda hacer esto. Podemos vivir sin la vesícula, se puede extraer la vesícula. ¿Qué es recomendable? La vesícula biliar no es un órgano que tenga función vital en el aparato digestivo, y el único tratamiento conocido hasta la fecha que puede ser curativo es la cirugía. O sea, tenemos tratamientos médicos, sin embargo, ningún tratamiento médico puede resolver el problema básicamente de la colecistitis. O sea, los cálculos se pueden eliminar a través de algunos tratamientos. El tratamiento que es el único considerado como curativo es extirpar la vesícula, hacer una colecistectomía. Y sí se puede vivir sin vesícula biliar, sin problema. Y tienes que bajarle a la grasa totalmente, ¿no? Yo creo que después de una operación de vesícula, no tienes que cuidarte todavía más, ¿no? Yo creo que valdría la pena hacer mención que muchos de los síntomas se parecen. Entonces, sí es importante que sea evaluado por un médico y no tomar la conducta de autoprescribirse, porque muchas de las veces la circunstancia es que son dolores similares, que tienen manifestaciones tal vez similares, pero con un origen distinto. ¿Cuáles son los criterios para determinar que este paciente requiere de cirugía? Un paciente que es diagnosticado de colecistitis, ¿cuáles son los criterios para mandarlo a cirugía? Un paciente que tenga eventos repetidos de dolor, por ejemplo, o que tenga una piedra arriba de 2.5 centímetros, ¿no? Pero básicamente que tengan cuadros repetitivos de dolor. Básicamente se tendría. Hay otras circunstancias, ¿no? Pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen algún sistema inmunológico suprimido y que podría en un momento dado condicionar
La otra opción sería los pacientes que están en la terapia intensiva y que de alguna manera producen distensión por ayuno prolongado, y entonces en ese tipo de pacientes, pero son situaciones más especiales. Cuando no se opera al paciente, cuando no es necesario operarlo, ¿en qué consiste el tratamiento médico? El tratamiento médico consistiría básicamente en una dieta que restrinja las grasas, particularmente las de origen animal de la dieta, administrar algunos medicamentos, particularmente algunos analgésicos y antiinflamatorios que eviten que la vesícula se colapse y se contraiga de forma enérgica. Y sobre todo la vigilancia, o sea, los cálculos vesiculares que en algún momento pueden ser asintomáticos, consideramos que es como una bomba de tiempo. En algún momento ese paciente va a tener un primer síntoma y ese primer síntoma va a originar una serie de complicaciones. Entonces, sí es importante que el paciente sintomático considere que en algún momento puede tener ya síntomas, particularmente el dolor, y va a tener que ser llevado eventualmente a una extirpación de la vesícula, una colecistectomía. Alguien que sabe que tiene piedras en la vesícula tiene que consultar a su gastroenterólogo y bueno, pues ya le harán frecuentemente sus ultrasonidos para determinar dónde están esas piedras y cuál es el riesgo de desarrollar una colecistitis, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta de Oscar Martínez del DF. Si su esposa tiene un problema de cálculo biliar, ¿y cuál es el riesgo si tiene 5 meses de embarazo y si en la cesárea le pueden quitar los cálculos? Aquí el problema sería durante el embarazo la vesícula tiene un estancamiento natural de la bilis, particularmente por la hormona más importante durante el embarazo, que es la progesterona. Entonces esa estasis podría condicionar que la vesícula se haga más espesa y ese cálculo pudiera dar síntomas. Este paciente se tiene que operar eventualmente. No es recomendable hacerlo durante la cesárea, si va a ser cesárea, porque sería combinar dos procedimientos altamente escépticos, o sea, una cesárea escéptica y hacer una colecistectomía escéptico. Además, la recuperación de la paciente. Si no está sintomática, se podría dar un tratamiento médico y operarla eventualmente después de que nazca su bebé. ¿A una embarazada puede recibir tratamiento médico? Sí. Sí, es posible que pueda recibir tratamiento médico. Y excepcionalmente, pues tomar la decisión de una cirugía, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer en materia de prevención de la colecistitis, de los cálculos biliares? Yo creo que en materia de prevención tendremos que considerar modificar el estilo de vida en cuanto a la dieta, ¿no? El problema que tenemos en México es que la dieta mexicana contiene grandes cantidades de grasa, sobre todo toda la dieta típica mexicana. Entonces, pues tratar de quitar la mayor parte de las grasas de la dieta, y sobre todo aquellos pacientes que tengan cierta propensión a la enfermedad desde el punto de vista genético, o sea, quienes hayan tenido padres enfermos, abuelos enfermos, hermanos enfermos, tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, particularmente si son mujeres, porque es más frecuente en mujeres. Entonces tendrían que conservar una dieta que tenga poca grasa, ¿no? De preferencia. A comer sano. Doctor Rosas, doctor Guibovich, muchas gracias por habernos acompañado en Respuesta Oportuna. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a ver los famosos que han tenido esta enfermedad. Los cálculos biliares son depósitos duros similares a cristales de roca que se forman dentro de la vesícula biliar. Pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes como una pelota de tenis. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los hombres mayores de 60 años y las mujeres entre los 20 y 60 años están en riesgo de desarrollar cálculos biliares. Otro grupo poblacional de riesgo son las mujeres embarazadas, quienes son más propensas a tener cálculos biliares sintomáticos. En general, la Secretaría de Salud estima que el 10% de la población presenta esta alteración, siendo las mujeres mayores de 40 años el sector más afectado. Muchas personas con cálculos biliares nunca han tenido ningún síntoma. Los cálculos biliares con frecuencia se descubren cuando causan dolor o bien cuando se toman radiografías de rutina en una cirugía abdominal o cualquier otro procedimiento médico. Entre las personalidades que se han enfrentado a un cálculo biliar se encuentra el líder espiritual tibetano y Premio Nobel de la Paz, el Dalai Lama, quien fue sometido el pasado 10 de octubre del 2008, a los 73 años de edad, a una intervención quirúrgica para extirparle un cálculo biliar en un hospital en Nueva Delhi. También el Papa Juan Pablo II se sometió a un procedimiento quirúrgico el 12 de julio de 1992 con la finalidad de extirpar un tumor benigno en el colon. Se aprovechó el procedimiento para extirparle la vesícula biliar, pues ya se le habían detectado cálculos biliares. Hablar de cálculos biliares es hablar de un padecimiento más común de lo que pensamos. Hasta ahora no se conoce alguna forma de prevenir, pero no se deben minimizar las molestias y tampoco es recomendable utilizar remedios caseros. Lo mejor es consultar a un especialista. Informó Irlanda May. Bueno,
pues llámenos, tuítenos a ver qué opinan sobre este nuevo formato de respuesta oportuna de abordar 3 temas por programa. Esperamos que sea de su agrado y que pues esto haga más ágil la respuesta oportuna, ¿no? Así es, porque luego recibimos llamadas del tema anterior, entonces tenemos que estar pues de acuerdo al tema que estamos tratando. Y bueno, pues también ustedes propongan temas que quisieran que veamos aquí en Respuesta Oportuna, porque van a tener la respuesta en el momento que la necesiten. Exactamente. Y bueno, si nos dejan sus teléfonos en las llamadas